Bueno, pues buenos días a todos y a todas los que vienen hoy a presenciar este conversatorio. Muchas gracias porque es temprano, lo sabemos, pero pues bien dicen, ¿no? Que el que madruga Dios lo ayuda. Entonces esperemos que este día sea así. Muchísimas gracias a todos y a todas a nombre de nuestra coordinadora general, la doctora Alicia Girón. Y a nombre también de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestro programa, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Gracias por estar hoy en nuestro conversatorio del idioma coreano, donde queremos plantear la importancia de la enseñanza del idioma coreano como una herramienta de comunicación con el país de la calma matutina, que es como se le conoce a la República de Corea, el país de la calma matutina. Este conversatorio lo hacemos, lo celebramos en relación y en el contexto de la celebración de los 10 años de nuestro programa, que antes fue el Seminario Universitario de Estudios sobre Asia y África. Hoy hemos transitado al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y desde ese contexto, pues bueno, estamos haciendo o hemos estado haciendo de conversatorios en torno a la importancia de las lenguas de las regiones, pues que nos competen en este programa. Entonces, es un conversatorio que consta de dos paneles. Y el día de hoy tenemos o hemos invitado a dos personas que nos parecen importante que estén en este conversatorio. Primeramente al doctor Ricardo Cornejo, el cual queremos que pues nos hable de cómo está la enseñanza y el aprendizaje de la lengua coreana en nuestra universidad. Él es parte de la ENALT, y nuestra segunda ponente es Raquel Rivas. Ella es la encargada de la lengua coreana, de la enseñanza de la lengua coreana en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, como apertura, queríamos tener la visión de estas dos grandes universidades, que son las grandes universidades que le dan el contexto educativo a nivel pues licenciatura, ¿no? A nuestro país, y donde podemos ver reflejado también sobre todo el interés de los estudiantes que están en un proceso de formación, y de cómo ellos están particularmente interesados, en este caso, en el idioma coreano. Entonces, bueno, vamos primeramente a presentar al licenciado Ricardo Cornejo, quien iniciará y nos explicará la situación del coreano en la UNAM. Se los voy a presentar. Él es egresado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mientras que en la Universidad Pedagógica de Shenyang, en China, obtuvo el título de licenciatura en chino para extranjeros. Él fue becario del gobierno de la República Popular China en el 2008 y de Hanban en 2012. Actualmente, y por lo cual lo quisimos invitar a esta sesión, es porque él encabeza el Departamento de Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego Moderno de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción de la ENALT. Él coordina también la aplicación del examen de certificación HSK e imparte clases de chino. En el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, ha sido coordinador del submódulo de China, y él también se desenvolvió como coordinador académico de las jornadas de estudios sobre Japón, Corea y Vietnam. Desde el 2015 es miembro del Comité Académico del Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Idioma Chino. Él ha colaborado con la revista China Hoy en la redacción y traducción de artículos para su edición en México. Cuenta con publicaciones como Sonidos de la Lengua China, Fonética y Fonología del Chino, así como Yukio Mishima y su legado en México, que fue editado por el PUER en conjunto con Baña.
Entonces, bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias. Te damos la bienvenida al conversatorio del día de hoy. Te vamos a regalar 25 minutos para que nos puedas platicar bajo una premisa que es una pregunta detonadora, que sería para la UNAM: ¿cuáles han sido los principales retos para la enseñanza del coreano? ¿Cuál es su pertinencia? ¿Y cuál es el pronóstico de esta lengua a futuro en nuestra casa de estudios? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctora Nayeli. Un placer unirme una vez más a este festejo por el 10º aniversario de las actividades de SUEA PUEA y un gusto estar de nuevo acá, como comentábamos hace un momento, que se siente como en casa. Así que muchas gracias por la bienvenida, por la invitación y bueno, voy a permitir compartir pantalla en un momento. eh, para guiar un poco la conversación con algunos elementos gráficos para pues, que sea un poco más atractiva hacia nuestra audiencia en Internet. Agradecemos también pues el interés de la comunidad universitaria, del público en general, sobre estas temáticas y nos da cuenta la invitación para exponer algunos puntos de vista, algunas reflexiones, algunos datos sobre lo que implica, lo que ha implicado la enseñanza y el aprendizaje del coreano, de la lengua coreana, en nuestra máxima casa de estudios. Eh, bien, como bien planteaba hace un momento Nayeli, la pregunta o las reflexiones, pues es hacia estas tres direcciones, ¿no? Los principales retos a los que nos hemos enfrentado, como bien apuntaba, yo no soy profesor de coreano, pero he tenido un contacto, además del departamento que mm, ya casi una década he estado en este encargo. He tenido un contacto también a nivel personal con la lengua y la cultura coreana, no de la manera sistemática e idónea que me gustaría, pero sí he tenido cierto acercamiento y directamente en el Departamento de Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego Moderno, pues hemos encontrado retos que seguramente, que son comunes a las lenguas de Asia en general, a las lenguas con una creciente demanda, y esto es algo que también voy a compartir. Me voy a permitir hacer algunos apuntes al respecto. Hablaré también sobre la pertinencia actual, sobre del aprendizaje del coreano en nuestro país, que han habido muchos foros al respecto y bueno, pues es innegable la importancia del estudio de esta lengua en nuestro país y pues una especie de pronóstico o de carta de deseos, cartita Santa Claus, de lista de deseos y actividades, voluntades que esperamos sigamos sumando para el desarrollo de estas disciplinas emergentes. En este sentido, bueno, ahondaré en primer momento un contexto general, un poquito de historia, una retrospectiva sobre lo que ha sido la enseñanza del coreano en la UNAM. Eh, por otro lado, los retos, estos desafíos que comentaba, nos hemos enfrentado, la pertinencia y a futuro, qué sigue, qué podemos hacer. En cuanto a los antecedentes, el contexto, eh, bueno, acá a mí me toca representar a la enseñanza del coreano en toda la universidad. Sin embargo, sí acoto a que probablemente hay información que no tengo del todo actualizada. Sí he tratado de documentarme al respecto, pero veremos que principal gran reto, y me estoy anticipando de cierta manera, pues uno de los grandes retos, sin duda alguna, son estructurales. Y en este sentido, al ser parte de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y estar frente al Departamento de Lenguas Asiáticas, reconozco que existe aún y que existe una falta de coordinación
de esfuerzos entre los distintos centros de lenguas de nuestra universidad. Si existe, o más bien sería idóneo que, que promoviéramos, porque eso es algo que también en lo cual yo estoy involucrado, que promoviéramos un intercambio más activo de profesores, de experiencias con las otras sedes y dependencias de nuestra universidad. Propiamente yo me voy a abocar a la experiencia de nuestra escuela, de la ENALT, que a partir de 2017 y la creación de dos programas de licenciatura adquiere este nuevo nombre, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, y nuestro antecedente, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que se creó en 1966. Eh, y bien, y comparto esta línea de tiempo un poco de manera para representar algunos de los hitos y momentos de mayor importancia en nuestra historia de la enseñanza. Lo puse aquí como de lenguas del este de Asia, noreste de Asia, en nuestra universidad, eh, y que tienen una implicación pues más relevante, porque he de decir que además de estos esfuerzos, sí han existido en distintas escuelas, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, esfuerzos aislados, espontáneos, por incorporar enseñanza de lenguas asiáticas en la oferta académica. Sin embargo, al no haber sido consolidadas, pues estas propuestas no las estoy incluyendo acá. Probablemente, y es mi interés, y me ha despertado también, y agradezco la invitación a esta serie de conversatorios, el hacer un estudio mucho más puntual y que probablemente pues veremos el próximo año con ayuda, si es posible, del PUEA. O sea, una propuesta que probablemente, que más bien seguramente voy a llevar y que seguramente, probablemente ustedes en el PUEA también ya lo han considerado, que sería importante documentar y hacer algo, un trabajo ya más propio de investigación sobre estos apuntes y estas aproximaciones que presento el día de hoy. En 1966 es la creación del CELE, de nuestro Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, y aquí cabe acotar que es donde inician los retos de nuestras lenguas asiáticas. Como pueden ver, en la primera oferta no existen los cursos o no se incorporan los cursos de las lenguas del este de Asia. Está inglés, francés, alemán como las lenguas hegemónicas, lenguas europeas, al igual que italiano, ruso y portugués. Ruso que se ha mantenido también de manera ininterrumpida, sabiendo también que a raíz de la caída de la Unión, de la URSS, pues perdió cierta relevancia en el tablero mundial y sobre todo también en el contexto académico del estudio de esta lengua. No obstante, y además los momentos históricos que vivimos, pues se ha promovido, se ha seguido promoviendo la enseñanza de todas las lenguas que se imparten en la escuela, y incluyendo a las que comento, ¿no? En un inicio, en 1966. Casi 10 años después, y veremos ahí, hay un desfase importante, en 1974 eh, se incorpora a la oferta académica las lenguas japonesa y china, el japonés y el chino en los cursos regulares. Si sigo la línea del CELE, no es hasta 1990 cuando, pues prácticamente un cuarto de siglo después de la creación del CELE y prácticamente más de 15 años después de la incorporación del japonés y del chino, que llega los cursos de coreano a nuestro centro. Y aquí es un dato curioso, el primer grupo se conformó por únicamente 10 estudiantes. No tengo datos específicos sobre las características de estas personas, sin embargo, sí he de compartir que la constante en la población de las personas que solicitan los cursos de coreano, eso se ha mantenido desde 1990, me parece, o por lo menos en su mayoría,
La constante ha sido el público general. La mayor parte de personas que solicitan cursos de coreano en nuestra escuela son público en general, porque están abiertos también al público en general. No obstante, he de señalar y aclarar que solamente una pequeña parte, a lo mejor de un grupo de 30 personas, 5 a 6 personas, se les otorga ese lugar como público en general y no siempre se inscriben en su totalidad. Entonces, aprovechando el espacio, aclarando algunos mitos sobre la asignación de espacios en nuestra escuela, sí comparto que si bien en algunos casos, como es en el coreano, el mayor número de personas que solicitan el acceso a grupos de primer nivel son público en general, la cuota que se asigna a esta población pues es bastante menor que la que se atiende o la que atendemos a la comunidad universitaria en activo, ¿no? Alumnos y alumnas inscritas en programas de licenciatura y posgrado de la UNAM. Eh, y bueno, en 2017, casi 20 años después de la incorporación del coreano a nuestros cursos, se crea también como comentaba, las dos licenciaturas. En una de ellas, la licenciatura en traducción, incluyendo al chino como lengua de trabajo C en su programa académico, lo cual también pues ya ha brindado otras salidas y otras oportunidades al estudio de la lengua china, ¿no? Si vemos estos cuatro hitos, ahí de entrada tenemos ya información de cómo ha sido un desarrollo desigual, cómo ha sido, eh, cabe aclarar que si bien en el 74 se incorpora japonés y chino, el desarrollo de los cursos y del programa académico de japonés tuvo un impulso mayor en esta década, en la década de 70s, 80s, inclusive 90s, gracias a apoyos también del gobierno de Japón y a la presencia de profesores que conformaron un grupo, una sección de japonés, una sección de la lengua japonesa, bastante sólida y constante a lo largo de los años. Eh, Hablamos que a la fecha el mayor número de profesores de estas lenguas de origen nativo es de japonés y data de estos programas de los 80, sobre todo quizá, eh, que tuvieron estos apoyos de parte del gobierno japonés y de los mismos movimientos y el mismo contexto, me parece quizá más benéfico en la década de los 70 en nuestro país, más atractivo también para la migración de personas de Japón a México, no así eh, en el caso del chino, que hablando de las décadas de los 70s, 80s, pues, sabemos las condiciones en las cuales se encontraba la República Popular China en ese momento, no a nivel económico quizá no el mejor momento, sino llegaría posteriormente, sobre todo a partir de la década de los 2000 cuando el repunte y el despegue económico sin precedentes también logra posicionar al estudio de la lengua china como un área de interés y como lo comentábamos en el conversatorio de estudio de chino, como la lengua del futuro, que yo ya decía es la lengua de hoy, no la lengua de futuro. Ya el futuro llegó y en 2023, bueno, sabemos también las implicaciones geopolíticas que tienen relación China-Estados Unidos y por tanto el interés se ha mantenido en el estudio de esta lengua. En ese sentido, coreano y todo el movimiento del soft power y la presencia que tienen las juventudes pues a raíz de la década pasada principalmente, y que ya se ve un efecto exponencial en estos momentos, pues este repunte ha buscado, eh, más bien sería complicado mantener en un mismo nivel de desarrollo a estas tres experiencias
en las lenguas asiáticas, ¿no? Como comentaba, es de mi interés hacer un estudio un poco más detallado sobre este fenómeno de la enseñanza de las lenguas asiáticas, sobre todo estas tres lenguas en nuestra universidad, y probablemente después estaremos dando alguna noticia al respecto. Lo que anoto aquí también es que a nivel estructural, en la UNAM, el japonés también comenzó a impartirse en ENEP Aragón en el 77 y posteriormente en Acatlán en 1985. Es decir, como comentaba hace un momento, japonés inicia con mayor fuerza, con mayor presencia, con mayores recursos en nuestra universidad hasta pues básicamente a pesar de que en el 91 se integra Acatlán a la oferta, se integra Chino a la oferta de la ENEP Acatlán, como comentaba, no sería pues, sino hasta 2008, que a lo mejor sería otro hito aquí interesante de acotar, con la creación del Instituto Confucio en la universidad, que ya permitió otra serie de desarrollo y otra serie de estrategias también y de, más que estrategias de políticas institucionales que permitieron, como comentaba, y también llevar hacia el estado actual que se encuentra la enseñanza del chino con respecto a las otras lenguas asiáticas. Bien, seguramente esto generará dudas, generará preguntas. Más adelante, con gusto, compartiré lo que tenga, la información que pueda hacer pública también, porque, por cierto, agradezco el apoyo del Departamento de Servicios Escolares de la ENALT, al licenciado Amadeo Segovia, quien ha sido la persona que nos ha apoyado también a hacer este rastreo estadístico y de cómo se han movido un poco las lenguas en la UNAM, en la ENALT, perdón, que voy a compartir a continuación. La sensación quizás actualmente sea que, bueno, que es verdad que hay un crecimiento en la demanda de los cursos o del ingreso a los cursos del al primer nivel. Vemos aquí, tenemos datos en el sistema de control escolar de la escuela desde el semestre 2009-2, donde 40 personas solicitaron el ingreso a curso de primer nivel de coreano. En contraste, vemos acá pues un pico importante durante el periodo de confinamiento, cuando las condiciones se prestaban más para que las personas interesadas del público en general buscaran alternativas en línea para pues estudiar eh, en general lenguas extranjeras, en general toda la oferta de la ENALT y particularmente como podemos ver pues un pico importante en el caso del coreano que sería aquí en el 2021-2 en pleno confinamiento. No obstante, ya regresando un poco a la presencialidad, y eso también lo abordaré más adelante cuando hablemos de perspectivas y de retos a futuro, el regreso a la presencialidad implicó nuevamente pues un descenso y una cierta estandarización y regularización en la demanda de ingreso a primer nivel. Aquí bajó a 230, las personas bueno, se empezaron a ocupar en distintas actividades y podría compartir que en el último semestre subió un poquito otra vez hacia el margen de 300 personas interesadas en cursar la lengua coreana en nuestra escuela. En contraste, bueno, esto es un acercamiento sobre los últimos 5 años, del 2018-1 al 2023-1. Más bien, sí, es hasta el año pasado, hasta el 2022, finales del 2000, inicios del 2023, que terminó el 2023-1, pero bueno, se nota un poco este zoom de cómo venía en crecimiento, se mantenía en un pico de 303 personas, bajando un poco. Acá tenemos de nueva cuenta este incremento inaudito de las solicitudes y regresando al margen de los 200, 300, que es en el cual nos mantenemos al día de hoy. En contraste con Chino,
eh, que ya venía en este margen de 300 y que venía subiendo hacia los 400, 500, también tiene un pico importante durante el periodo de confinamiento, específicamente en el 21-2, que sería a inicios del 2021, y pues regresando ya a una normalidad de 500 en la cual nos mantenemos en estos momentos. Por su parte, japonés siempre ha sido la lengua asiática más demandada en nuestra escuela, tanto así que el ingreso está restringido a la comunidad UNAM, a alumnos UNAM en activo en licenciatura y posgrado, y vemos que aún con esta restricción, sin el público en general y egresados, pues se mantiene como la lengua asiática que genera mayor interés en las juventudes, ¿no? En un promedio sostenido entre 400 y 500 solicitudes semestrales, con un pico en el periodo de confinamiento y también teniendo un descenso importante, pero manteniéndose actualmente, que aquí no se ven estos datos, pero manteniéndose actualmente en un promedio de 500, ¿no? Actualmente, de acuerdo con me parece a los últimos datos que tengo, si bien China ha continuado un ascenso, más bien se ha mantenido como de alguna manera irregular. De repente sube, de repente baja, de repente sube otra vez, pero ha mantenido un crecimiento constante. Sin embargo, sigue siendo la segunda lengua del departamento más demandada después del japonés y posteriormente está el ruso, se ha mantenido también en tercera posición, pero creo que actualmente y el escenario que tenemos también actual apunta a que coreano será la tercera lengua asiática con mayor interés en nuestra comunidad universitaria y además el público en general, que como comentaba es el gran grueso de las solicitudes. En este sentido, quisiera acotar también la experiencia que tuvimos, bueno, que tuve en un foro académico, en un congreso en Swarthmore College en Filadelfia. Eh, Era un congreso de enseñanza del chino, porque soy profesor de chino, como comentamos. Sin embargo, me llamó la atención un fenómeno que en Estados Unidos los y las profesores de chino en Estados Unidos compartían que en el caso de sus universidades existía la lengua asiática de moda y que parecía que esta cuota de lengua asiática se iba cubriendo de acuerdo un poco al movimiento que yo compartí hace un momento, ¿no? Como si únicamente el 10 o 15% de los estudiantes de lenguas extranjeras, 10-15% se mantenían en estas tres lenguas prácticamente, ¿no? Y que se iban turnando esta feta. Me llama la atención porque esto no ocurre en México, esto no ocurre en nuestra universidad, particularmente en la ENALT. Lo que ha ocurrido es que el interés por lenguas romances como italiano, portugués, me parece, propiamente portugués, quizá un poco más pronunciado, ese interés ha disminuido y pareciera que el interés o esa comunidad o esa cuota de solicitudes de ingreso a primer nivel se está cubriendo con nuestras tres lenguas del este de Asia. Es decir, a diferencia de Estados Unidos, donde pues pareciera que a las mismas personas, al mismo 15% de la comunidad de lenguas extranjeras en distintos centros de todo Estados Unidos, porque habían profesoras y profesores de distintas universidades, pero compartían que parecían no moverse, que parecía que ahora le toca brillar a coreano, específicamente lo compartían así, y que restaban presencia y restaban estudiantes de alguna manera tanto a chino como japonés. Insisto, esto es algo que me llama la atención, que nuestra escuela propiamente, pues más bien es el interés de los estudiantes de las y los estudiantes del estudiantado en general por Asia, que los lleva a no únicamente estudiar una lengua de Asia, sino probablemente iniciaron con una de estas tres y después continúan con otra a mayor o menor grado el desarrollo de las competencias lingüísticas o de conocimientos o de habilidades,
pues se empiezan a interesar en otras lenguas propiamente de Asia. Por lo tanto, no hemos vivido esa reducción, o por lo menos en los últimos 10 años o en los últimos 5 años específicamente, no hemos vivido una reducción de la demanda de las otras lenguas del este de Asia, eh, por el repentino crecimiento de una nueva, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla, en esta gráfica, un combinado de las tres tablas anteriores, de cómo se ha movido la demanda de cursos de primer nivel en nuestra escuela, y este es el porcentaje que ocupa en un 100%. No es el 100% de la ENALT, obviamente, sino el 100% entre las tres, ¿no? Vemos que prácticamente, bueno, japonés sigue siendo, como comentaba, la lengua asiática más demandada, muy cerca chino, que esto sí ha crecido considerablemente en los últimos 10 años, y coreano, que modestamente iniciaba su andar en 1990 con un grupo de 10 personas, eh, eh, que seguramente las 10 personas fueron las 10 personas que estuvieron interesadas y que se ofertó este curso. Actualmente tenemos un promedio de 333, 340 personas en estos últimos 5 años que han manifestado su interés en estudiar el coreano en nuestra escuela, ¿no? Como comentaba, bueno, ahí están los promedios. De chino sube un poquito a 460, japonés sube otro poquito a 525, y es un fenómeno que seguramente se va a seguir eh, acotando, o estas diferencias continuarán pues disminuyendo con el fenómeno que comentaba de estudiantes que estudian más de una lengua, o que en preparatoria ya estuvieron estudiando alguna de las tres, y el nivel en posgrado se interesan por una segunda, o bien en posgrado, ¿no? Al cursar el posgrado a lo mejor ya llegan a otra lengua más. Obviamente la mayoría de nuestros estudiantes de lenguas asiáticas ya cursaron inglés, y ya lo aprobaron o acreditaron hasta cierto nivel, quizá B1, quizá B2, pocos casos quizá C1, pero ya no es una segunda lengua, es una tercera lengua, y en el caso de la comunidad que comentaba hace un momento, bueno, otras lenguas de Asia se vuelven su cuarta lengua de estudio, ¿no? Lo cual tiene también otras implicaciones a nivel de adquisición, que ojalá podamos también abordar en otros foros. Como referencia también comparto esta tabla que es prestada del informe anual de la doctora Carmen Contillo Escontra, a quien agradezco también la oportunidad de participar en este espacio representando a la escuela. Y en el informe de 2022 a 2023, ya el coreano aparece en la novena posición, si no mal calculo, sí, en la novena posición, lo cual es, en el contexto general de la escuela de 17 lenguas, en las que estructuralmente se ha, evidentemente, y es natural, beneficiado el estudio de las lenguas europeas, como inglés, francés, italiano, alemán y portugués. eh, pues es un dato interesante que coreano, otra vez, en los noventas, con 10 personas inscritas, actualmente pues tenga este promedio de 385 estudiantes inscritos. Este número es anual. Cabe señalar que se suman los estudiantes de 2 semestres. Entonces ahí podríamos identificar que son un poquito menos de 200 estudiantes por semestre los que estudian coreano. Es decir, nuestra demanda está creciendo, pero nuestra oferta pues sigue siendo acotada a los recursos que disponemos en nuestra universidad, y específicamente a las horas de asignatura asignadas
asignaturas asignadas a estas lenguas, ¿no? Que ya mantienen una dinámica y una inercia pues que viene de años, ¿no? Que es difícil y es uno de los retos que comentaré en un momento, ¿no? Pero anticipando, vemos cuál es la situación actual en cuanto a número de estudiantes inscritos y que podemos seguir atendiendo frente al número de personas que pues están interesadas en estas lenguas, ¿no? Esto requeriría también, o a lo mejor sería interesante ver cómo se ha movido la demanda en estos años de otras lenguas. Son datos a los cuales no tengo acceso. Comparto los que tengo acceso como responsable de lenguas asiáticas, pero me imagino, y como hemos visto, pues, y como lo comenté hace un momento, hay lenguas que han tenido un movimiento distinto en cuanto a su demanda en contraste con las lenguas de Asia, ¿no? Eh, eh, Comparto también que la situación actual también refleja esta histórica o esta línea histórica que compartí hace un momento donde coreano ingresó después a la oferta académica. Por lo tanto, bueno, chino se ha mantenido ahora actualmente con 12 grupos en los cursos regulares. En el caso de coreano son 8. Nuestras horas semanales de chino y japonés se mantuvieron en 8 horas. En el 90, no sé, no tengo los datos y creo que no se tienen documentados. Tenemos 6 horas de los cursos en vez de 8, en contraste con chino y japonés. El número de profesores también es distinto. En el caso de chino somos 8, más dos profesoras, perdón, que imparten clase en la licenciatura en traducción. Y en el caso de japonés son 7, en el caso de coreano son 4. En la Mediateca de NALT, el centro de autoacceso y que promueve el aprendizaje autónomo, chino y japonés sí tienen presencia, coreano es el siguiente en la lista. Esperemos que en los próximos años podamos integrar también a coreano a la oferta de Mediateca. Insisto, sí es creo que la lengua que sigue en la lista para incorporar. Y en cuanto a las licenciaturas que se imparten en la ENALT, cabe decir que como lengua de trabajo C, también la presencia es reducida. Nos gustaría formar traductores con un nivel muy avanzado de lengua de chino, de lengua C. Sin embargo, al ser lengua C, el número de horas es bastante acotado y pues tiene ciertas limitaciones también. Sin embargo, en la licenciatura en lingüística aplicada, las tres lenguas forman parte de la oferta opcional, optativa o por elegir como tercera lengua. Y actualmente la presencia en otras entidades de estas tres lenguas está chino con el convenio que se mantiene con la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, el Instituto Confucio UNAM, en FES Zacatlán, en FES Aragón. Coreano es de reciente incorporación. No tengo el dato preciso, pero tiene poco tiempo coreano en FESACatlán y además, por lo menos en la información que se tiene pública en este momento, únicamente forma parte de la oferta sabatina en una modalidad remota. Y mientras que en japonés, como vimos, pues tiene una presencia histórica más amplia en las facultades de estudios superiores, ¿no? Tanto Acatlán como Aragón. Y bueno, ahí faltaría también revisar cuál es la oferta de la ENES Morelia y de las otras ENES Mérida, por ejemplo, que también tiene un centro de lenguas que de igual manera tiene, pues creo que una presencia mayoritaria de inglés, como es en todos los centros de lengua. A grandes rasgos, y me parece que bueno, ya ha terminado mi tiempo, así que en la conversación más adelante podremos abordar, me parece que los retos, que básicamente, bueno, son estructurales y de entrada educación continua, que forman parte de la educación continua de la universidad, es decir, que no brinda créditos y por lo tanto, bueno, tiene un peso distinto a algunos programas de licenciatura en otros países, en otras universidades, ¿no? No existe una licenciatura en lenguas asiáticas o coreano, chino, japonés. En nuestra universidad y eso bueno, también tiene ciertas limitantes y es un gran reto el que nuestros estudiantes como
asistentes a un curso regular extracurricular de una lengua extranjera que además no guarda mucha relación semántica ni cultural, estructural ni cultural con la nuestra, es complicado tener unas expectativas demasiado amplias sobre su desempeño, ¿no? Por supuesto, también el tema estructural de las contrataciones. Todos los profesores de coreano son profesores de asignatura interinos, lo cual también limita mucho el desarrollo de proyectos académicos pues, que se tendrían que seguirse promoviendo para el crecimiento de estas lenguas. Y por supuesto, esta heterogeneidad que existe en metodologías, materiales y estrategias al interior de la propia escuela, entre profesores mexicanos, profesores extranjeros, visiones distintas, enfoques distintos, que si bien son muy ricos para la formación de los estudiantes que tienen contacto con distintas formas de enseñar, también suponen grandes retos a la hora de estructurar y de brindar una forma ya más pues institucional a nuestros cursos extracurriculares, ¿no? A eso se refiere esto, la oferta de demanda, pues vemos que va creciendo la demanda, pero no así la oferta. Nuestros recursos institucionales pues están limitados al ser una universidad pública que se mueve también con dinámicas en ocasiones que no responden a la realidad o que no reaccionan tan rápido como se mueve el mundo. Y como comentaba también, pues el aspecto que no hay que dejar de lado, que somos culturas que podemos decir en apariencia lejanas, en esencia tenemos sí algunas similitudes, pero que en esta situación de lo externo, pues se notan más quizá las diferencias, ¿no? La pertinencia creo que la podemos abordar más adelante, creo que en esto todo el mundo estamos de acuerdo, y hacia el futuro, pues comparto esta frase que no me atrevo a, porque mi coreano está muy oxidado y muy malo, pero probablemente Nayeli ahorita lo va también a comentar, ¿no? Donde hay voluntad, siempre encontraremos camino. Así que, pues muchas gracias. Estos son algunos apuntes, insisto, que me gustaría seguir desarrollando, seguir estudiando, seguir compartiendo. Así que agradezco la invitación y una disculpa por el tiempo que se me ha ido muy rápido en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que es súper interesante, ¿no? Verlo ya así como con estos números, con estas gráficas que amablemente nos hiciste. Es muy interesante ver cómo, sí, justo las lenguas, sobre todo del este de Asia, pues han ido, ¿no? Empujando, empujando, empujando y se han abierto un espacio muy importante, sobre todo en relación a esto que mencionabas al final, que no son curriculares. O sea, al final creo que es un punto fundamental que tendríamos que estar ya discutiendo en nuestra institución y homologar, ¿no? Estas lenguas con la profesionalización de las otras, ¿no? De estas que, pues desde Occidente han estado históricamente aceptadas y bien vistas, y que bueno, claro, la estructura, por ejemplo, de una lengua como lo es el inglés, donde prácticamente es obligatoria para todos los estudiantes, pues claro que contrasta en número, ¿no? Pero también contrasta esa parte que una te permite especializarte y la otra no, ¿no? O sea, no, todavía estas lenguas no se ven como el camino hacia una profesionalización, pues que al final es fundamental, ¿no? Creo que es muy importante y muy pertinente, pues esto que nos has permitido ver y creo que también, igual que tú, ahorita voy a esperar a las reflexiones para entrarle como con gusto, limoncito, salsa y todo le vamos a poner al taquito. Pero muchas gracias por lo pronto, Ricardo. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra segunda ponente, que es la licenciada Raquel Rivas. Muchas gracias, Raquel, por estar con nosotros hoy. Como te mencioné en su momento, para nosotros es importante contrastar, sobre todo por la pertinencia de nuestras instituciones en la enseñanza pública, eh, pues contrastar y resaltar también la presencia del coreano hoy en el Instituto Politécnico Nacional.
Pues Raquel, la vemos que es muy jovencita, pero bueno, ya nos hablará de toda su experiencia. Ella es en la actualidad coordinadora de enlace del coreano en el CENLEX de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Ella es licenciada en comunicación por la UNAM y también tiene un posgrado en enseñanza del inglés como lengua extranjera por la UPN. Actualmente es docente de inglés y de coreano en la UAM, en el IPN y en la SEP también es docente de inglés. Entonces, pues, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro conversatorio a Raquel. Muchísimas gracias por estar. Y pues bueno, de inicio, Raquel, a mí me gustaría preguntarte, pues una pregunta que parecen tres. Pero bueno, es para el IPN, ¿cuáles han sido los principales retos para la enseñanza del coreano? La segunda sería cuál es su pertinencia y la tercera, cuál es su pronóstico a futuro. Si quieres enfocarte en la primera y cuando termines te voy lanzando la siguiente. Muchísimas gracias, Raquel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, aunque, bueno, este ha sido un poco complicado, pero bueno, la primera pregunta es sobre los retos para el IPN. Em, pues los más grandes retos han sido, sinceramente, conseguir docentes para impartir las clases y es un reto porque obviamente al ser una institución pública, pues no tenemos el recurso tan vasto como en otras instituciones, por lo que conseguir docentes interesados en impartir, pero no nada más interesados, sino con las capacidades, con las aptitudes, con el nivel, pero no nada más con el nivel de coreano, sino con la preparación pedagógica, ha sido súper difícil. Eh, eso ha sido como lo más complicado, que no sé si en todas las lenguas asiáticas se da, porque como ahorita comentaba Ricardo, pues obviamente japonés y chino llevan mucho más tiempo en las escuelas, ¿no? En el mercado. Y sí hay una amplitud en, en términos de números, ¿no? Tanto de docentes como de alumnos. Pero pues ahorita es como el primer reto que se me viene a la mente, sobre todo porque como coordinación, pues tenemos que queremos ampliarnos, ¿no? Queremos crecer y queremos tener más docentes, pero no es tarea fácil, porque aunque hay muchísima demanda, alumnos hay muchísimos. Siento que eh, es un gran momento para el aprendizaje de coreano porque hay muchísima gente que está interesada, ¿no? Y tenemos que aprovechar, pero pues si no hay recurso docente también es complicado. Sí, Raquel, creo que en eso ya empezamos a ver coincidencias con lo que planteaba Ricardo, ¿no? O sea, hay mucha demanda, pero el reto es cómo, pues, cómo captar esa demanda, ¿no? Pero canalizarla de una manera adecuada, porque también, y por lo que a mí me interesa justamente que se dé esta perspectiva desde la institucionalidad de la UNAM y del Politécnico, es justamente porque hay un compromiso de formar, pero de formar bien también, ¿no? Porque Claro, al final, pues quizá por ahí hay muchas opciones de aprende coreano rápido, no sé qué, no sé cuándo, pero luego te das cuenta que los estudiantes no lo están aprendiendo bien. Entonces también eso al final, pues es contradictorio, ¿no? Y es contraproducente más bien hacia la formación de los estudiantes, por lo que entiendo y veo y reconozco que ambas instituciones tienen pues una carga muy fuerte porque hay que formar, pero formar bien, ¿no? Entonces, claro, pues justamente, ¿no? La demanda, cómo lograr captar y cómo lograr tener un nivel, pues, aceptable, ¿no? Y competitivo, ¿no? claro. Entonces, sí, es interesante. A mí me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, pues que está acá en el formato, preguntarte cómo llega el coreano al Politécnico, o sea, cómo se enclava ahí en el Poli. Por favor, Raquel. Pues esta es una historia que tal vez
mi jefe en nuestro departamento de lenguas indoeuropeas y orientales podría contar mucho mejor, pero bueno, eh, ellos hicieron pues, su estudio de mercado de pertinencia y obviamente la demanda es alta, uh-huh, pero justo al intentar conseguir docentes para que se abriera el curso, pues fue como ya yo llegué bueno, a mí me pasaron su contacto y ya yo llegué a platicar con mi jefe. El Politécnico también tiene muchísimos lazos pues, con el gobierno de Corea del Sur, porque en términos de tecnología, hay, las ingenierías en el Politécnico son como lo máximo, ¿no? Entonces, hay muchos lazos y a la institución nos interesa mucho que los profesionistas que egresan de las aulas tengan la formación no nada más académica de sus estudios, ¿no? De su ingeniería o de su licenciatura, que también tengan las armas lingüísticas comunicativas para desenvolverse de la mejor manera. Y bueno, esto fue parte de las razones por las cuales decidieron comenzar a incluir coreano en primeramente en el CENLEX Santo Tomás, que es donde yo trabajo, y después ya se incluyó también en CENLEX Zacatenco. Entonces, pues ya mi jefe me contactó y pues afortunadamente el programa ha ido viento en popa, ha salido súper bien. Tenemos una cantidad bastante eh, buena de alumnos y además de alumnos que siguen, ¿no? Que continúan. Y ese es el propósito, no nada más que sucede mucho en las lenguas asiáticas, orientales, que los alumnos se inscriben, ¿no? O sea, tenemos grupos llenísimos, 30, 40 alumnos en básico uno y ya después pues van dejándolo por causas personales o académicas. Muchas veces es eso, pero también por la dificultad, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos nuestros grupos que van viento en popa. Al momento, bueno, el programa tiene año y medio que inició, de hecho inició en agosto del año pasado y, ajá, en Santo Tomás y en Zacatenco me parece que tiene como un año que inició, entonces pues va bien, vamos muy bien, sí. Hoy. Es muy interesante escucharlo, Raquel, porque creo que esto me permite igual ligarlo y lanzarte la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es la pertinencia del coreano? En parte ya me lo has contestado ahora, ¿no? Que el perfil del Politécnico por sí mismo, que tiene como más enfoque a estas carreras de ingeniería o tecnología, ¿no? Y pues que también va muy ligado pues con la imagen, ¿no? Que Corea ha promovido también en nuestros países como un país que ha logrado desarrollarse tecnológicamente, pero creo que también en mucho se encuentra o se alimenta de todo esto que hay atrás, ¿no? De la promoción de la industria cultural, pero pues particularmente en el poli. ¿Cuál es la pertinencia que ustedes ven y el por qué, ¿no? Se ha fundado este lenguaje, pues tan pronto, ¿no? O sea, con tan corto tiempo, pero que ya manifiesta como el interés claro de los estudiantes. Sí, pues como te mencionaba hace un momento, tiene que ver con el perfil de los estudiantes, claramente, pero también recibimos alumnos no nada más de las ingenierías, ¿no? Hay alumnos interesados justamente por esto, eh, por este ámbito cultural que Corea también ofrece y que es muy atractivo para los jóvenes, porque tenemos alumnos eh, sí, del IPN, pero también tenemos alumnos externos y a veces su motivación puede ser no académica y aún así al final les termina sirviendo y les termina apoyando profesionalmente.
Entonces, sí, la visión del Politécnico es que pues formar a los profesionistas de alta calidad, ¿no? No nada más, como decía, ¿no? Comunicativamente, pero también tenemos un sector de alumnos que vienen de fuera o de alumnos que vienen de carreras como administración y que también están interesados en comercio, ¿no? En cosas como el comercio con Corea, que también con el entretenimiento, con el K-beauty, con muchísimas cosas, es muy viable, es muy rentable y tiene como un gran alcance y yo veo como que tiene mucho futuro. Sí, muchas gracias, Raquel. Y por ahí también yo veía en lo que ofertan que tienen este curso particular para la preparación para la presentación del topic. Así es. Cuéntame cómo van con eso, qué niveles manejan, o sea, qué demanda tienen, como, cuál es la meta de los chicos de certificarse, si es un requisito, etcétera. Platícanos un poquito, por favor. Pues en el programa del Politécnico, pues nosotros tenemos nuestros exámenes de 4 habilidades y son los exámenes que los alumnos pueden presentar para validar los idiomas que les pidan, tanto para titulación como para irse de intercambio. Pero bueno, coreano, al ser un idioma tan nuevo en el Politécnico, aún no contamos con ese examen para que los alumnos pues lo acrediten para titulación. Y además porque todavía no hemos cumplido incluso una generación que termine todos los niveles. Decidimos comenzar con la preparación del topic porque hicimos nuestro programa, nosotros usamos los libros de Sejong Korean, que pues son los que tiene la fundación del Instituto Sejong. Y recientemente hubo un cambio de edición de los libros y la edición hace que sea un poco más breve. El contenido es más como corto, por lo que dijimos, no tiene sentido que les alarguemos el tiempo a los alumnos, es decir, que les demos 2 unidades en un nivel y que se aburran muchísimo. Y dijimos, vale, vamos a hacerlo como lo venimos haciendo desde que empezó el programa, pero al final de los niveles, ese nivel que nos está pues sobrando, digamos, lo vamos a usar para prepararlos para el topic, porque los alumnos tienen muchísimo interés. Esto fue debido a las demandas de los alumnos. Los grupos que yo he tenido sí, siempre están interesados pues en certificarse, ¿no? Y creo que o sea, es una actitud súper positiva porque les puede servir no nada más académicamente, también laboralmente, ¿no? Tenemos muchos alumnos que incluso ya laboran y que buscan mejores oportunidades. Entonces, de los alumnos que tenemos, pues es una generación tan corta que empezó hace año y medio, pero ya presentaron el topic algunos, el topic 1. Eh, es debido a la motivación y les va a funcionar muchísimo porque es un papel siempre va a apoyarte, ¿no? Entonces sí, sí lo vemos muy pertinente. Sí, Raquel, muchas gracias. Y es muy interesante porque al final, y la pregunta también era por eso, ¿no? Que cómo un certificado puede a ellos aportarles, ¿no? Para hacer crecer su perfil y más también en relación a las empresas, ¿no? Creo que en México particularmente, aunque existen otros países, pero creo que en México, con toda esta llegada de empresas coreanas que se tienen por todo el territorio y de todos los perfiles, creo que para los estudiantes es muy importante contar con este tipo de certificaciones que para los coreanos son importantes. En realidad, como que los coreanos al momento de ver un expediente siempre se estarán fijando cuántas lenguas manejas, en cuáles universidades te graduaste. Entonces, digo, por experiencia propia sé que cuando llevan un título de la UNAM o del Poli, en automático es como, bueno, ya nos aseguraron la calidad de la formación, ¿no? Pero ¿qué otras habilidades tienen? Entonces creo que también como formadores el tener pues en la mira
¿no? Las necesidades que tendrán los estudiantes al momento de competir en el mercado laboral, porque al final para eso se forman, ¿no? Para ser competitivos en el espacio laboral. Entender que este tipo de certificaciones con una validez no solo nacional, sino internacional, pues es a lo que está apuntando el mercado, ¿no? El mercado para ellos. Entonces, sí es importante, pues tenerlo en cuenta y como tú dices, pues ellos lo aprenden motivados, ¿no? Con el interés de, pues sí, aprender la lengua, pero porque la lengua les va a dar algo extra, ¿no? Que quizá también a veces a quienes nos dedicamos a los estudios sobre Corea es como un crash, ¿no? Que te digan, es que es por cuestión práctica, ¿no? No es tanto como que esa pasión que a lo mejor nosotros idealizamos mucho, ¿no? Entonces, como que bajar estos elementos prácticos a la formación de los chicos, pues es fundamental en el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, Raquel, para ir cerrando y ya pasarnos como dejar de hablar yo y dejar a los que quieran preguntar algo, la conversación, te preguntaría por último, ¿cuál es tu pronóstico a futuro del coreano en el contexto del Politécnico? Ay, pues yo creo que gracias a toda la media que vemos de Corea, la demanda seguirá creciendo. Eso es algo que hemos visto poco a poco. No sé, yo empecé a estudiar coreano en 2015. Ha sido, obviamente he tenido un interés por la cultura y por el idioma, sobre todo a mí me encanta la lingüística. Yo he tenido un interés desde hace mucho tiempo y al ver cómo ha crecido, estoy segura que no va a parar, porque Corea es una potencia en términos de tecnología, ¿no? En términos académicos y en términos de entretenimiento, y muchas de esas cosas, medicina, llaman la atención, sobre todo a los alumnos del Politécnico, ¿no? A nuestros alumnos que están viendo ellos tienen un perfil justo competitivo que sí se van a ir a la mejor opción, ¿no? Y Corea, al ser una de las mejores opciones, tanto para estudiar como para trabajar en una empresa, pues va a seguir creciendo definitivamente y no es como, o sea, sería absurdo negar que la mayoría de nuestros alumnos tienen un gusto por el K-pop, por los dramas. Eso es algo, eso es algo real, ¿no? Eh, entonces, a diferencia de las clases de inglés, que por ejemplo, como comentaste en mi perfil, que yo soy profesora de inglés y con alumnos universitarios, uno ve su necesidad de aprender inglés por su título, porque lo necesito. Pero en coreano es un fenómeno totalmente diferente, porque los alumnos están ahí porque quieren, porque tienen un interés genuino. Y esa motivación los hace llegar tan lejos que van a poder tener oportunidades más grandes. Sí. Sí, es cierto, Raquel, lo que mencionas es muy interesante. Yo doy clases sobre la industria cultural, entonces ver que cada semestre el grupo se supersatura y entonces a lo mejor no tienen como muy claro, ¿no? De lo que va a ir la clase, pero sí tienen en constante este interés, ¿no? Esta pasión de saber más de por qué así o por qué no así. Y entonces es muy interesante ver cómo pues esta industria los va jalando, ¿no? Y los va haciendo que a lo mejor de inicio entren, pero después los que se quedan por un interés real y auténtico, ¿no? Que también les va a permitir, pues tener acceso a estos procesos de profesionalización, ¿no? Que a veces sí es difícil verlo con otros idiomas. Creo que particularmente el coreano y el japonés funcionan muy similar en este contexto. Quizá la diferencia, como mencionaba Ricardo hace rato, es que pues lo japonés estuvo sumamente fuerte en los 80s, ¿no? Que es cuando inicia, y ahora como que Corea logró sobrepasar esta pues popularidad por lo menos cultural, mediática, ¿no? De Japón,
pues porque como que Japón va en la ola, ¿no? Desde los 80s, entonces se ha mantenido, ¿no? Y sigue presente. Y muchas de las asociaciones que tenemos en México con Asia, pues se meten a través de Japón, ¿no? Y ya luego entonces Corea o China también, ¿no? Pero al final creo que es una región sumamente interesante pues para analizar, pero también para tratar de implementar áreas como de estudio mucho más profesionalizante sobre estos países, ¿no? Porque al final, como mencionas tú, como menciona Ricardo, pues ahí está la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca o cómo le hacemos para que esta demanda se convierta en profesionalización? Raquel, yo te agradezco muchísimo que hayas llegado hoy, que hayas estado con nosotros, y yo invitaré a Ricardo a que nos pudiera acompañar nuevamente, para ver si por ahí hay alguna pregunta, quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, si tienen alguna pregunta particular para nuestros ponentes, para Raquel o para Ricardo, o una pregunta abierta en relación a la lengua que quisieran lanzar y pues quizá irla pimponeando con ambos, eh, pues para que también ustedes nos digan pues sus perspectivas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Quizá nosotros lo vemos desde estas dos instancias, ¿no? Pero quizá quienes nos escuchen tengan alguna otra opinión en relación, pues, a la lengua o a la enseñanza o a su presencia en ambas instituciones. Entonces, Mitch, no sé si nos puedes ayudar por ahí a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. A ver, por ahí está Mitch. No hay. Bueno, a mí me gustaría, si por mientras alguien quiere ir pensando en alguna pregunta, como le mencionaba hace rato un poco a Ricardo, como eh, pues esta parte, ¿no? De lo complejo que es, que también mencionaba Raquel, de que como instituciones públicas eh, podamos levantar estas lenguas también a un proceso mucho más profesionalizante. O sea, ¿cómo podemos hacerle? ¿Qué nos toca hacer? Aparte de estar haciendo este tipo de foros, de eventos, ¿no? Para tratar de evidenciar pues lo evidente, ¿no? Pero de alguna manera, ¿cuáles serían como esos retos, ¿no? ¿En qué nos tenemos que enfocar? ¿Cómo tenemos que plantearlo? ¿Los chicos realmente tendrán un interés de ver a estas lenguas como perfiles profesionales? Quizá para un poco invitarlos un poco a discutirlo. Por ejemplo, mencionar que en Corea existen pues varias universidades, muchas, que sí tienen al español como una lengua profesional, ¿no? Entonces, yo siempre les menciono a los estudiantes que cuando nos vamos a sentar, por ejemplo, en este momento que México está como firmando, no firmando, queriendo firmar, y los coreanos presionan tanto para que se firme un tratado de libre comercio, yo siempre pienso, bueno, están los coreanos con sus intérpretes, ¿no? Y los mexicanos, ¿con quién están, no? O sea, en momentos tan cruciales, tan importantes, donde hay que defender el interés de nuestra nación, ¿por qué no tenemos personas que tengan ese nivel de traducir a altos niveles, ¿no? Pues que defiendan también los intereses de nuestro país. Entonces, sería como enfatizar, ¿no? Lo necesario que es, quizás si no producirlos en masa, sí tener escuelas que nos ayuden a tener a estos profesionistas que son fundamentales, no solamente para un TLC, sino para muchas otras cosas, ¿no? No sé, Ricardo, si te gustaría abonar un poquito a esto y luego le damos la palabra. Sí, gracias. Mira, y yo lo veo, yo quiero siempre ser optimista, pero
también he aprendido a la mala a enfrentarme a la realidad, a la mala y a la buena. En el sentido de, comparto lo que decía Raquel, escuchaba atentamente. No es, uno de los grandes retos, uno de nuestros primeros grandes retos es consolidar un programa de enseñanza de coreano y de enseñanza de lenguas asiáticas. Cuando institucionalmente nos aproximamos a las autoridades o a distintas instancias, lo primero va a decir, con qué recursos humanos vamos a generar generar una generación, no quería repetir, pero vamos a formar una generación de traductores, ¿no? Para generar traductores, para formar traductores se necesita primero un nivel de lengua. El gran reto que estamos viendo actualmente en la escuela, en nuestra licenciatura en traducción, por lo menos en chino, es que hace falta un programa y un diseño curricular distinto al de las lenguas indoeuropeas, ¿no? El hecho de que se haya homologado el número de horas y las asignaturas para traducir como lengua C el chino y homologarla con francés, inclusive alemán, que también tiene sus complejidades, pues resulta en la práctica pues un gran desafío y un gran reto, tanto para los profesores o las profesoras como para el estudiantado. En ese sentido, y yo creo que antes de pensar en la formación de traductores, nos haría falta pues formar cuadros de profesores calificados, de profesoras, profesores calificados. Como comentaba Raquel, es bien complicado contar con este recurso humano. Nosotros en la escuela, y de hecho lo mencioné de manera somera, pero yo estoy muy agradecido de contar con el personal académico que tenemos actualmente vigente en nuestra escuela, que cuando es un poco este tema de ¿y qué va a pasar cuando alguna de las personas que colaboran ahora busquen o tengan otra oportunidad o tengan otros proyectos académicos o personales? ¿O cómo los voy a integrar? ¿Cómo voy a seguir integrando a más personas? Como comentaba, son 4 colegas y cada uno de ellos tiene un perfil distinto y se ha formado de una forma distinta, pero como mencionaba en su momento, aporta y abona en algún sentido en particular, ¿no? A nuestra población, que además es súper heterogénea, en el sentido quizá un poquito distinto al perfil que comentaba Raquel. O sea, creo yo que en ventaja en el poli es que tienen quizá una orientación mucho más específica y orientada hacia su profesionalización. En el caso de la UNAM, yo no encontraría necesariamente una similitud en el perfil de nuestros estudiantes. Sí hay este interés en estas salidas y como dato no lo compartí. Mencionaba que el gran grueso son público en general el que solicita los cursos, pero el siguiente, la década pasada, era filosofía y letras. Actualmente ha disminuido un poco filosofía y letras y se han metido más ciencias políticas y sociales, seguramente relaciones internacionales, ciencias de la comunicación. Y posteriormente me llama la atención que en los últimos años se ha metido el perfil de química. Estudiantes de la Facultad de Química están buscando estudiar coreano, lo cual me parece pues interesante también de saber cuál es su perspectiva, porque si bien también hay estudiantes de ingenierías, de las ingenierías que se han estudiado acercado a coreano, la verdad es que alemán siempre los jala más, ¿no? La cuestión de la ingeniería y la tradición de la industria automotriz alemana en nuestro país, pues a lo mejor todavía tiene cierta inercia, igualmente la japonesa, pero Corea ahí va, pero no termina de colocarse como una necesidad profesionalizante, me parece, en el imaginario de los estudiantes de la UNAM. Ahora bien, como comentaba entonces, creo que uno de los primeros pasos sería pues pensar en cómo formar estos cuadros que comentas y definitivamente cómo ha sido en la experiencia con chino, cómo ha sido la experiencia con japonés, pues
el recurso es también aprovechar los convenios de internacionalización y los convenios y las becas que ofrecen los gobiernos para que estudiantes mexicanos pues vayan a estos países y desarrollen en un ámbito pues de uso cotidiano sus habilidades lingüísticas y que además después de eso tengan la vocación para regresar a impartir clases, ¿no? En el caso de China hay muchas personas que ya adquieren ciertas habilidades en chino y en japonés. Me parece que en japonés hay un perfil distinto, pero muy pocos son los que buscan regresar al salón de clases e impartir y formar a nuevos profesionales, ¿no? No es el gran interés, ¿no? Se está viendo, y por eso lo comparto, que en la licenciatura en traducción se tiene ese gran reto, ¿no? De ahora que ya tienes un programa que incluye la traducción del chino como lengua de trabajo C, cómo integras a profesionales de la traducción y de la interpretación para acudir a la universidad por un par de horas, lo que implica en la agenda de cada una de estas personas y lo que implica también en términos de ingreso económico, ¿no? Entonces, eso es un gran reto. Yo lo pondría como el primer gran reto de cómo además, las personas o las personas que estamos en cierta posición de apoyar a estos estudiantes que viajan a otros países a estudiar lenguas en cada uno de estos lugares, cómo identificar también quién va a regresar a nuestro país a seguir formando profesionales. Eso es un gran reto porque puedes tener una impresión y además son cuestiones subjetivas, como comentaban, pues también intervienen cuestiones de papeles, de documentos, pero no sabes todas estas personas o todos estos talentos que salen del país, lamentablemente muchos no regresan porque como comentaba Raquel, bueno, competitivo, ¿no? Ya invertí y tuve una gran inversión en el estudio de una lengua o de una habilidad que es altamente cotizada porque pocas personas la desarrollan. Ahora, ¿cómo en mi ámbito profesional puedo generar recursos equivalentes a esa gran inversión, ¿no? Eso es un gran reto que comparten las tres lenguas, que coreano quizá todavía no lo vemos tan latente, pero como bien comenta Raquel y que reconozco y agradezco también su vocación docente y su interés por la lengua y por compartir sus conocimientos y su experiencia y comenzar a abrirse paso en una institución y poner la mano y poner el pie y poner un espacio y seguir sembrando semillas en una institución que a lo mejor no tiene tantos recursos o no alcanza el agua para regar a todas las semillas que se están formando y alzar la mano y pedir más agua para tu propia parcela. En mi caso, además, la tengo que repartir con 7 lenguas, ¿no? Hoy hablé de 3, pero además en nuestro caso es 7 lenguas y nunca es suficiente el recurso, ¿no? Nunca es suficiente, en esta metáfora del agua, nunca es suficiente agua para lo que necesita, para que el gran árbol que estamos pidiendo que genere frutos, no nos alcanza los recursos, ¿no? Sin embargo, creo que contestando a tu pregunta y otra vez siendo optimista y apelando a la frase que compartí hace un momento en la presentación, mientras haya estas voluntades, mientras haya gente comprometida, apasionada, profesional, constante, disciplinada, que siga sumando esfuerzos, y yo confío, y como lo comentábamos detrás de cámaras hace un momento con Nayeli y yo, que quizá no nos toque a esta generación, quizá a esta generación nos toca sacar las herramientas, sacar el arado, limpiar el terreno, hacer el trabajo pesado y sucio, y probablemente en unos 20, 30 años veremos, oh, ya creció un poquito el árbol y ya dio los primeros frutos. Lamentablemente estos procesos en instituciones y en países como el nuestro, que insisto, es limitado en recursos, eh, pues son procesos lentos y que pues vemos con tristeza a veces, con frustración en otras, que las cosas no se mueven tan rápido como necesitaríamos, ¿no?
y que de repente necesitamos 10 traductores de coreano, 20 traductores de chino, 30 traductores, pero no tenemos ni siquiera los profesores que formen a este personal. Entonces, yo insisto que lo que nos corresponde hacer es continuar trabajando y continuar insistiendo y como dice Nayeli, evidenciar lo evidente, porque las inercias de las instituciones, las inercias inclusive de los propios países que no ceden el poder, no ceden el espacio, se resisten a pues brindar espacios, oportunidades a naciones emergentes, en este caso lenguas emergentes, eh, pues es un reto que seguimos aquí. La respuesta no la tengo, pero creo que entre más personas pensemos, esa es otra, entre más personas estemos con el ámbito y con la intención de hacer equipo, y que eso creo que además permea en las culturas, lenguas, culturas con las cuales trabajamos, el pensar en el colectivo, pues yo confío que poco a poco veremos cambios. Por eso celebro y siempre he celebrado y me ha dado mucho gusto el desarrollo que ha tenido el SUEA, PUEA ahora y el impulso. Y necesitamos 10 doctoras Girón y 30 Bañas de la Vega y 40 Nayelis López, ¿no? Para que sigamos trabajando y conservando y promoviendo y brindando visibilidad y generando nuevas oportunidades para quienes vienen detrás. Eso es, creo que es algo que de entrada puedo compartir. Sí, Ricardo, muchas gracias. Yo sé que es un tema que nos daría como para 20 fines de semana y seguiríamos bebiendo, pero sí, coincido contigo, es una complejidad que pues de entrada se ve complejo, pero ya que empiezas a andarte, ¿no? Se fragmenta en un montón de raíces, de venas, justo que están ahí prensadas, ¿no? Y contra las cuales pues hay que ir de a poco, ¿no? Así, como gota de agua dándole para que se vayan abriendo más espacios, ¿no? Al final creo que es importante plantearlo y seguirlo planteando, ¿no? Justo para ir concientizando de la necesidad, ¿no? Que al final creo que es un tema no solamente estructural, o sea, nuestras instituciones son un reflejo social, definitivamente. Son este termómetro de lo que pasa en nuestra sociedad a gran escala. Como bien decías, es esta visión incluso en las familias, ¿no? De como, ¿para qué estudias coreano? O sea, ¿de qué te va a servir? O ¿para qué estudias chino, ¿no? Cuando en realidad, bueno, los jóvenes cuando se confrontan con la realidad dicen, ups, ma, pues es que el inglés sigue siendo fundamental, ¿no? Porque es la lengua que mueve al mundo, pero pues está cambiando, está transitando y sí es importante, pero también hay otras cosas que se están poniendo en ese centro que antes era una periferia, ¿no? Y que están pasando a ser importantes y que están pasando a ser también fundamentales para la formación de los chavos, ¿no? Y quizá por eso, pues muchas personas que están en estas generaciones antes que nosotros, pues todavía como que no logran entender esa evidencia de lo evidente, pero que a lo mejor con el sonido que nosotras podemos hacer, logramos que se logren dar cuenta de cosas importantes. Raquel, te paso a ti también el espacio para responder esta inmensa pregunta que hice y después les voy a leer una que hay por acá en el chat, por favor. Sí, justamente estaba viendo las preguntas del chat. Yo concuerdo con Ricardo. Es un reto muy grande, no nada más a nivel institución, sino a nivel del país, ¿no? Todo el país requiere, pues, esa visión, requiere la conciencia de no esperarte a que ya necesitas los 20 traductores, sino de visualizar que si quiero tener 20 traductores de coreano, pues tengo que tener
los medios, tengo que tener el recurso, tengo que tener las vías para hacerlo posible y sí podemos continuar fomentando estos encuentros, ¿no? Fomentando el aprendizaje en el aula, pero no es suficiente, no es suficiente porque como comentaba Ricardo, en una balanza el compromiso, el esfuerzo, el tiempo que toma el estudiar una lengua oriental y, y el término económico, pues a veces no concuerdan, no concuerdan y es como una en los centros de lenguas, porque lo veo también en los que yo he trabajado y en los que yo trabajo, como que lo quieren homogeneizar, quieren pensar como, ah, bueno, sí, es que pues esto funciona con francés, claro, pero coreano, chino, son otro mundo. Eso es algo que a veces perdemos de vista y muchas veces lo perdemos de vista si no tenemos un background o una experiencia en la que hay un idioma asiático y tienes un parámetro de la dificultad, el tiempo que toma, eso es algo que a veces se pierde de vista y queremos pensar que así como formamos a un traductor de inglés, que ya hay muchos programas y que ya hay muchísimo recurso y que ha sucedido durante muchos años, así de fácil no podemos formar a un traductor o a un especialista en coreano, porque tampoco tenemos los programas, ni el recurso, ni las facilidades para enviar a profesores o alumnos a Corea. Es muy complicado, pero así como dice Ricardo, pues viéndolo muy positivo, sí, yo también me siento como que estoy arando el campo, sinceramente, ¿no? Y la comparación de cómo se estudiaba coreano hace 10 años a cómo se estudia coreano hoy en día y la oferta que hay, y además la opción de verlo en línea, hay aplicaciones, hay tutorías, es un mundo totalmente diferente. Entonces, pues sí, ya se hará un poco el campo, la tierra, pero le falta. O sea, le falta para que crezca el árbol, ¿no? Está germinando, pero todavía le falta mucho y si no nos ponemos las pilas, sinceramente, México nos podemos quedar atrás. Entonces, pues para poder lograr todas estas conexiones, tanto económicas como eh, empresariales, culturales, sí necesitamos pues más apoyo. Yo siento que más apoyo de los que pueden, ¿no? Pero sí, sería mi aportación, Nayeli. Muchas gracias, Raquel. Pues bueno, nos vamos a ir aquí directo con Slim a ver si nos da fondos para hacer algo padre, ¿no? Por favor. Bueno, les voy a leer una preguntita que está acá en el chat. Bueno, son dos. Dice, ¿qué desafíos enfrentan los estudiantes mexicanos al aprender coreano y cómo se abordan esos desafíos? Sería eso primero y si quieren luego la otra. No sé si quieres empezar, Raquel, y luego le paso a Ricardo la palabra. Sí, claro que sí. Eh, desde mi experiencia, desde mi punto de vista como estudiante y y como maestra, eh, desafíos pues pueden ser lingüísticos, pues puede ser mucho la pronunciación. Yo veo que ese es uno de los grandes retos para los alumnos. eh, Lograr una pronunciación porque, como tú sabrás, ¿no? El coreano tiene muchísimas vocales y muchísimas consonantes que nosotros no tenemos. El que los alumnos puedan leer y comprender es muy diferente al poderlo hablar, ¿no? Y justo en este mismo tema de buscar intérpretes, por ejemplo, si no contamos con la habilidad fonética, ¿no? Bueno, con esta habilidad precisa, pues no se logra entender. No se logra entender porque para nosotros hay sonidos que parecen muy similares, pero para los coreanos es como, no sé qué me estás queriendo decir, no entiendo lo que dices, estás diciendo otra cosa, ¿no? Ese es un reto. Otro reto muy grande es el avanzar, ¿no? El avanzar en estos niveles que al principio, como yo te comentaba, ¿no? Entran 30, 40 al nivel uno, pero ya en el nivel 4, 5 ya son 8 alumnos.
5 alumnos. Y entonces, como no hay una constante, pues se terminan cerrando grupos. Afortunadamente todavía a nosotros no nos sucede eso en el CENLEX, pero sé que puede llegar ese momento y llega, porque en las instituciones llega, ¿no? Ese momento en el que, híjole, pues ya no pueden avanzar los alumnos y es un reto porque se ven frenados y se ve frenado ese avance. Eh, entonces ya tienen que buscar opciones y no hay tantas opciones, desafortunadamente. Entonces, yo ahorita esas son los dos desafíos que se me vienen a la mente. La forma en la que nosotros lo abordamos en el Politécnico es dándole mucha prioridad a que continúen, ¿no? Sí los impulsamos, los motivamos, los apoyamos hasta donde se puede, claro, pero o sea, con la conciencia de que no es lo mismo llegar a un nivel 10 de coreano que a lo mejor a un nivel 10 de otro idioma, que puede ser un poquito más familiar. Uh-huh. Sí. Gracias, Raquel. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, como yo imparto coreano, pensaré desde mi experiencia como nunca fui estudiante realmente de coreano, como en forma, pero sí coincido que a nivel intrínseco, o sea, el nivel de lengua, fonológicamente, como comentaba Raquel, pues están las aspiradas, que es un tema que no manejamos, las nasalizadas, que también es algo que no existe en nuestra lengua, pues que requieren cierta práctica, ¿no? Y cierta sensibilidad. Eh, el otro desafío extrínseco que comparte con Raquel para nosotros también es el tema de los números, ¿no? Al estar en una institución, pues necesitamos también cumplir con ciertos reglamentos, con ciertas normativas, y pues ha sido ese tema. Otro es, como comentaba, pues por la ausencia de estas figuras académicas que promuevan una consolidación de un plan de estudios, pues es un tema para nuestros estudiantes pasar de un profesor a otro, de un grupo a otro, ya que de repente hay parámetros pues distintos o materiales didácticos distintos, como comentaba, enfoques también diferentes, que si bien creo yo, desde una perspectiva positiva, pues abonan a la formación más amplia e integral del estudiante, pues siempre es un poquito este choque cultural también, ¿no? No es lo mismo la clase de profesor mexicano, donde te explico con palitos, bolitas, literalmente pareciera, palitos y bolitas, que la clase de una profesora de origen coreano que viene con el pan, pan, ¿no? Vamos, vámonos, vamos, vamos, porque esto es rápido, chicos. Entonces, estos desfases también a la hora y los estilos en general y expectativas, y los paisajes que son distintos entre el ámbito educativo en México y el coreano, creo que también esto lo digo de manera quizás superficial, sin conocimiento de causa, pero sí pienso en que el choque cultural de lo que implica una clase y un programa formativo en Corea de un estudiante que viene de México, tranquis, ¿por qué vamos tan rápido, no? Que afortunadamente también sí identifico un amor por el estudio por una gran parte del estudiantado de coreano, de lenguas asiáticas en general, y esta búsqueda de, de ser serios en el estudio, de ser comprometidos, de disciplinados, pero pues al final de cuentas son contextos distintos, ¿no? Eso creo que sería un desafío. A nivel lingüístico, los honoríficos, yo creo, ¿no? También es un tema que pues para nosotros estamos con el usted y le hablo de usted, es una forma mucho más sencilla que el uso correcto de honoríficos y todo lo que implica en las relaciones sociales, un uso correcto del lenguaje y además el buscar incorporarte ya a la sociedad coreana. Sabemos que buscar pues, ser parte de las sociedades orientales para una persona que no luce
que es, aunque hables de manera cercana como un nativo hablante, aunque tu dominio de lengua se aproxime eh, a cierta competencia, no digamos nativa, pero por lo menos muy operativa, aún existe esta bloqueo total de ver un extranjero y no ver un coreano en este caso, ¿no? Yo creo que esos... Y hay otro que no sé, que me gustaría preguntar a estudiantes también, pero yo pensaría en la idealización y en la romantización que se genera por los productos culturales, ¿no? Y de repente llegar a Corea y ver que Corea no es lo que vimos en el dorama, en mi dorama favorito, y que los hombres no se comportan como se comportan en los doramas, pues yo creo que también es algo que para muchas estudiantes, debe ser un gran desafío el acomodar mis expectativas Sí. con la realidad, ¿no? Sí, Esas son unas ideas. Sí, perdón. tienes mucha razón en esa parte, Ricardo. Y creo que es justo porque creo que es importante hacerlo desde lo académico, ¿no? Creo que ahí es como esa ventaja que tienen estas instituciones formativas, decir, a ver, sí, hay que separar industria, hay que separar ideales, sueños de la realidad y justamente llevar a los estudiantes con este acompañamiento profesional responsable, ético, ¿no? De decir, a ver, te puede gustar, pero en Corea, pues es así, ¿no? Porque creo que también es como este hueco que hay de la institucionalidad a veces de que justo los chicos pues agarran, ¿no? Como a la práctica el cursito que está en línea y que el tipo que solo quiere sacar dinero y entonces pues les enseñan sin ninguna responsabilidad social, ¿no? Que al final es algo que sí existe desde el espacio institucional, académico, profesional, ¿no? Pero bueno, yo no voy a hablar tanto porque tenemos dos preguntas muy importantes. Una es de Anaid, si quiere alguien contestar una y el otro la otra. Anaid Gutiérrez nos dice, hola, soy estudiante de doctorado de ciencias antropológicas. Mi tesis es sobre migración coreana en México. Algo que he notado es la carencia de investigaciones ligadas a temas coreanos. ¿Cuál creen ustedes que es el motivo de la falta de interés en llevar a cabo estas investigaciones? ¿La dificultad del idioma o la poca difusión académica en plantar la curiosidad por estudiar de forma profesional temas coreanos? A ver, si quieres, Ricardo, y la próxima se la lanzo a Raquel, ¿sale? Muchas gracias. Yo diría, bueno, esa pregunta parece más dirigida a ti y porque es algo que ejerces, ¿no? Y que promueves. Sin embargo, pues tratando de hacer un acercamiento al planteamiento de Anaíd, eh, simplemente la información que compartí el día de hoy, ¿no? En términos estadísticos requiere algún tiempo, sí, como comentaba, me gustaría seguir ahondando y hacer un ejercicio mucho más serio y es una aproximación como meramente numérica, estadística, pero pues no hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Para empezar, creo que no somos, otra vez regresamos al agua y a los recursos. ¿Cuántos recursos se destinan para personas o investigadores o académicos que se comprometan y digan, bueno, te puedo asesorar sobre estas temáticas de coreano, de Corea o coreano en particular? Son muy pocos y, y pues hay recursos limitados, otra vez. Creo que el tema son los recursos limitados para que haya personas que de manera responsable y ética asuman el compromiso de dirigir investigaciones ligadas a Corea. Yo estoy muy contento cada vez que veo por ejemplo, eventos que organiza el Círculo de Coreanos y que ya hay un gremio que se nombra también muy pujante, muy entusiasta de jóvenes investigadores que abordan Corea desde distintos ámbitos, no únicamente el de la industria cultural, que también, bueno, ha tenido una presencia más amplia en investigaciones, pero se ha ido ahondando, o se ha ido extendiendo, perdón, a otros ámbitos. Comentaba hace un momento que un perfil común en los cursos de lengua
coreana es el del internacionalista y que muchos de ellos tienen esta inquietud de dirigir sus esfuerzos y su trabajo académico hacia Corea. Obviamente, pues son pocas personas, pero pues ahí está y insisto, celebro el entusiasmo. Edith Montes, mi exalumna de chino, que está también muy movida en ese ámbito, y muchas personas y referentes de la academia en el Colegio de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes han nutrido también el diplomado en estudios sobre Asia del PUEA, pues dan fe de que hay un grupo de personas, pero que otra vez los recursos son limitados. La dificultad del idioma también, o sea, mencionabas en la presentación de pasada nada más, el tema de la lejanía, no nada más de la lejanía geográfica, sino de la distancia cultural o de distancia, sí, lingüística. A lo mejor es mucho más sencillo, obviamente, una persona que se está aproximando a terminar su licenciatura en la UNAM o en el Poli o en posgrado, pues tener más recursos bibliográficos de de otras áreas geográficas, de otros países, de otros entornos, pues es mucho más sencillo en términos de facilidad. Y ahí viene esta idea que comentaba Nayeli, ¿y por qué te metes el pie con coreano? ¿Y por qué te metes el pie buscando investigar si no encuentras bibliografía? Y en ese sentido yo creo que pues sí también existirá un desánimo a lo mejor para personas que sus proyectos de investigación llegan con una propuesta y de repente es, híjole, no encuentro bibliografía, híjole, mi asesor me dice, ¿por qué no mejor el conflicto de Estados Unidos de bla, 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 bla? ¿O por qué no lo orientas hacia otra cosa? Porque sabemos que la inversión, de nuevo cuenta, en términos de inversión, una persona que busca a lo mejor ya concluir su periodo formativo, pues a lo mejor no va a tener la condición o los recursos para orientarse hacia lo que implica la investigación en torno a temáticas de coreanas, ¿no? Sin embargo, por eso insisto que las personas que están impulsando eh, estos estudios, pues un gran respeto y un saludo y una celebración, porque pues todos aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, eso es lo que pudiera comentar, Nayeli. Muchas gracias, Ricardo. Sí, pues en efecto, como bien lo mencionas, ¿no? Tenemos como este bloque de los que fueron nuestros maestros, ¿no? Que fueron quienes empezaron a abrir el espacio, pero creo que también, y gracias a la industria cultural, que bueno, tiene sus características, pero creo que mucho motivados, por eso los jóvenes están llegando a interesarse en Corea y también se está abriendo el perfil de quienes se interesan en Corea, ¿no? Como que yo puedo ver muy claro en los estudios coreanos como esta generación que estaba enfocada mucho en la economía, las relaciones económicas o relaciones internacionales, a excepción del profesor Alfredo, que siempre estuvo enfocado más en lo social, ¿no? En lo político, pero como que está este bloque de personas que estudiaron y que a su nivel y a su capacidad también, pues dejaron huella, ¿no? Y hoy los jóvenes son muy diversos, o sea, hoy encuentras chicos que están haciendo pues trabajos de tesis desde la psicología o desde la salud, desde la antropología como Anaid, ¿no? O de muchas áreas diversas, ¿no? Entonces creo que esto también es como me lo imagino como un germinado, ¿no? De estos que haces como artificialmente, pero que crecen, ¿no? Y que entonces empiezan a lanzar por ahí y de repente crecen por el fervor, crecen rápido, pero de repente se topan y dicen chispas, o sea, para seguir creciendo necesito especializarme más. Y ahí es donde empiezan como a lanzarse a investigar qué hay sobre esas temáticas. Y son temáticas muy, muy diversas, desde la historia, la filosofía, la geografía, que dices, ay, ojalá logren pasar y transitar este periodo complejo donde seguramente se topan con que no hay bibliografía, porque aparte también es el gran reto, ¿no? Yo siempre les digo, chicos, no se vayan solo a la bibliografía estadounidense, porque entonces estamos haciendo un refrito de la visión de los estadounidenses.
Entonces, parte de descolonizar el pensamiento, ¿no? Es tratar de entablar el diálogo directo con el país de origen. Entonces, por suerte, no sé si esté bien o mal decirlo, pero hay muchos coreanos que también en este rollo global, pues han atendido al inglés, ¿no? Como una lengua fundamental para su formación, y eso permite que haya muchos textos también de coreanos, pero que ya escriben en inglés. Y quizá, aunque no hay como, pues, una expresión al 100 como sería siempre la lengua materna, creo que el hecho de poder ver reflejado en esos textos que hay, que también sería como una recomendación para Anaí. Por ahí hay muchos de estos espacios que nos permiten acceso a las bibliotecas, ¿no? Virtuales que nos da la universidad. Puedes encontrar muchos textos sobre migración, no solo, quizá México no tanto, pero a otros lugares que te permitan quizá como entablar antecedentes de los procesos migratorios o emigratorios de Corea, pero desde una visión coreana, que creo que es el reto, entablar el diálogo directo con ellos, no entablar el diálogo a través del intérprete estadounidense que me está diciendo desde su visión occidental, con sus propios prejuicios, cómo es Corea, ¿no? Entonces, pues es interesante también darnos cuenta de este proceso. Y bueno, para ir cerrando, porque yo podría hablar todo el día, pero tenemos límite de tiempo, le voy a lanzar nuestra última pregunta virtual a Raquel, por favor. Es un asistente que no nos deja su nombre, pero nos dice: buenos días, gracias por toda la información que comparten. Quisiera preguntar, ¿en qué aspectos es diferente la enseñanza del coreano a otra lengua, como por ejemplo inglés o francés? Parece que está hecha para ti, Ana, Raquel. De ser posible, ¿qué consejos podrían dar para seguir avanzando en el aprendizaje del idioma? De antemano, muchas gracias. Adelante, Raquel. Pues con respecto a la enseñanza, obviamente uno tiene que tener en cuenta todos los aspectos culturales, socioculturales que cuando uno imparte un idioma, no nada más compartes estructuras gramaticales, no nada más compartes vocabulario, compartes la cultura. Al aprender un idioma tienes que sumergirte en muchos aspectos para poder entender por qué hablan de cierta manera, por qué expresan cierta idea de una manera y por qué nosotros la expresamos de otra manera. Entonces, cuando tienes que compartirlo con los estudiantes, pues eres consciente y como lo estábamos platicando hace rato, ¿no? Tienes que tener esta visión súper profesional, ética, en la que sí vamos a hablar de tal tema de entretenimiento, tal tema cultural, de amor, de, no sé, de muchas cosas, pero también ok, estas son las normas sociales, estos son los niveles, la jerarquía, ¿no? Cómo es una cultura jerárquica, estos son los niveles de formalidad. Todo eso es totalmente diferente con respecto a la enseñanza, ¿no? Porque cuando, bueno, desde mi experiencia de enseñar inglés, pues la cultura americana o británica angloparlante la tenemos un poco más a la mano, más cercana, más fresca, la podemos ver por todos lados, en la televisión, en los anuncios, en la música, ¿no? Pero cuando hablamos de enseñar un idioma asiático, ¿no? El coreano es realmente poner en contexto a tu clase, poner en contexto a tus alumnos. Eh, Muchos de ellos ya vienen en contexto, porque por algo están ahí, por el interés, pero cuando llegan alumnos que no conocen nada, no saben nada sobre Corea, ese reto es compartir la información de la forma más profesional, ¿no? Sin intentar continuar con prejuicios. Eso es, esa es una diferencia muy grande. Eh, Ahora, cuando se enseña también la fonética, la fonología, es totalmente diferente, ¿no? Pero yo creo, o sea, tengo este pensamiento de que cuando conoces de pedagogía,
cuando conoces ciertas herramientas pedagógicas para la enseñanza de un idioma, que no es lo mismo la pedagogía para enseñanza de otras habilidades, la puedes replicar en diferentes idiomas. Cuando yo empecé a estudiar coreano, yo ya era profesora de inglés y, y recuerdo mucho que cuando tuve profesores buenísimos, yo decía, voy a hacer eso con mis alumnos. Y varias técnicas que hacían mis profesoras de coreano las implementaba en mi salón en inglés y funcionaban perfectamente, porque al final el lenguaje es comunicación, ¿no? Y ese es el propósito, comunicar. Pero también hay estrategias y herramientas y metodologías que se aplican y que si las sabes adaptar a otro idioma, entonces funcionan perfectamente y lo mismo, o sea, lo mismo. Hay la metodología, las, mucha de la teoría que yo he estudiado ha sido en inglés y la aplico en mi clase de coreano y mis alumnos, porque he tenido alumnos que son maestros de alemán, de inglés, de varios idiomas, sí, de varios idiomas ahí en el CENLEX, me dicen, ay, esta técnica que tú utilizaste, yo ya la utilicé con mis alumnos de alemán y me funcionó súper bien. Y entonces, eh, yo creo que la enseñanza de la lengua es compatible, obviamente, con sus características, pero es funcional. Y creo que puso otra pregunta. ¿Qué consejos podrían dar para seguir avanzando en el aprendizaje del idioma, verdad? Así es. Eh, pues yo siempre les digo a mis alumnos que el coreano no se puede quedar en el salón de clases o no se puede quedar en la plataforma o en donde lo estés estudiando, porque es un idioma que demanda demasiado, ¿no? Las profesoras con las que yo trabajo en el CENLEX siempre dicen, para ser apto y competente en coreano, te tienes que casar con el coreano. Es decir, escuchar coreano, escribir coreano, leer coreano todo el tiempo, hablar coreano todo el tiempo. Entonces, yo recomiendo exponerse. La exposición al idioma es lo mejor. A veces no es tan fácil tener amigos con quienes platicar que tengan tu nivel o que sean coreanos y tengan la disponibilidad o la disposición de acompañarte, de apoyarte, pero siempre existen métodos, ¿no? Que puedes hacer si eres autodidacta y exponerse, ¿no? Es decir, escuchar música o escuchar podcast, ver películas, ver incluso las noticias, series, obviamente también dándole cabida al estudio autónomo. Eso pues no puede quedar de lado. Es una chamba, es casarte con el idioma y es entregarte, poner todo de ti, porque sí toma su tiempo, esfuerzo, dinero, toma demasiado, pero lo vale. Yo creo que lo vale y por algo estamos ahí, ¿no? Porque hay motivación. Muchísimas gracias, Raquel, por tu respuesta. Yo obviamente coincido con lo que dices. El coreano siempre es un reto como estos idiomas asiáticos, ¿no? El no tenerlo como así en la supraestructura como el inglés, ¿no? Que en todos lados oyes y dices no sé qué, no sé cuándo. Estos idiomas no. Entonces es una tarea completamente autodidacta, ¿no? Y de autodisciplina este, pues estar ahí, ¿no? A veces aunque lo aprendas, si no estás como que usándolo frecuentemente, de repente dices, ah, ¿cómo se decía? Ya no me acuerdo, ¿no? Y entonces así como, oye, ¿cómo se decía tal cosa, no? Porque sí se va la onda. Pero pues bueno, ya hemos llegado como al límite del tiempo que teníamos para hoy. Nos alargamos muchísimo en un conversatorio muy ameno y muy agradable. Yo quiero agradecerles a ambos, a ti Ricardo, a ti Raquel, por acompañarnos hoy. Creo que la presentación que ambos dieron pues nos permite o nos permitió poner este escenario, ¿no? Importante de la enseñanza de la lengua
también el rol que estas dos instituciones, grandes instituciones, también con una gran carga social, tienen, ¿no? En la enseñanza de este idioma. En lo que coincidimos los tres, creo que es en que nos falta mucho camino por andar, mucho trabajo por hacer, pero que justo hay que estar compartiendo el entusiasmo, quizá hacer más seguido este tipo de foros interinstitucionales, ¿no? Como para ver cómo podemos avanzar, cómo podemos abordarlo de mejor manera, aplicando este concepto de colectividad que bien decía Ricardo. Creo que México tiene una tarea fuerte y una responsabilidad fuerte porque independientemente que exista la enseñanza del idioma del coreano en otras latitudes en América Latina, al final México tiene siempre la carga de tener estas grandes instituciones y también de tener pues una gran presencia coreana en el país. Entonces, pues a mí no me queda más que agradecerles por su tiempo, pues por su entusiasmo, por estar aquí y a quienes nos escucharon y a quienes nos acompañaron, darles las gracias a nombre de todo el equipo del PUEA, que están ahí en negrito, pero bien presentes, como Gaby, como Carmen, como Mitch, José Luis, a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Alicia Girón. Agradecerles por habernos acompañado e invitarlos mañana a la misma hora, donde estaremos pues teniendo la segunda mesa de este conversatorio y trataremos de ver qué sucede con los institutos Rey Sejong en México, en otras partes de América Latina y en España. Muchísimas gracias, Raquel, nuevamente, gracias, Ricardo, y pues bueno, estamos aquí para cualquier otro conversatorio que se ofrezca. Que tengan Muchísimas bonito gracias día por a la todos. invitación. Al Bonito contrario, día. igualmente bonito día. Muchas gracias, felicidades.